Buenas tardes, un gusto saludarlos. Este día abordamos el tema de la precariedad laboral en El Salvador. Bien, este es un tema actual que podemos ver básicamente en cada ciudad del país y que intentaremos abordar en este video. Bien, por precario entenderemos aquello que es de poca estabilidad o duración, aquel que no posee los medios o recursos suficientes o que le cuesta llegar a fin de mes. Es quien ocupa un cargo de manera provisional sin garantías de seguir en él. Es decir, su estabilidad dentro del cargo es limitada, es incierta. ¿Quiénes son o quiénes poseen un trabajo precario? En El Salvador solemos decirle los trabajadores informales. Eso ha sido una forma usual de llamar a muchos trabajadores que en realidad tienen un empleo o un trabajo, una actividad precaria, que cumplen con las características de poca duración, de poseer o de obtener como retribución a su trabajo recursos insuficientes para sostener a su familia, sus propias vidas. En esta categoría de trabajadores precarios también existen emprendedores independientes que acaban de iniciar sus empresas o sus negocios y que aún no pueden obtener los recursos suficientes para sostenerse. Así que están, a veces se quedan ahí, a veces eh, deciden dejar el negocio, pero muchas veces transitan la precariedad laboral mientras sus negocios o se consolidan o terminan. Vendedores ambulantes, como decíamos, incluso en esta época de pandemia, post pandemia, algunos negociantes, algunos propietarios de negocios pequeños están ellos mismos en precariedad debido a los estragos económicos que ha hecho la pandemia. También podemos abarcar a ciertos sectores como son los artistas, los músicos, los artistas plásticos, los pintores, escultores, que, cuyo trabajo básicamente es al día a día a partir de su actividad artística y que no pueden garantizar a largo plazo su empleo, puesto que depende de otras circunstancias, de pedidos, de solicitudes, de conciertos, etcétera. El, también la, el mismo lenguaje actual ha creado un nombre un poquito más atractivo para trabajadores precarios, pero esto no implica que no sean trabajadores precarios, también conocidos como los freelance. Estos freelance es una forma cool, bonita de decirle a los trabajadores precarios, en la cual el freelance tiene que estar dispuesto 24/7 para un contrato, y el atractivo que se nos vende es que, bueno, de Inglaterra te llamaron para un negocio, para una fotografía, para un reportaje, para una actividad, para, bueno, en fin. Pero tienen esa característica de ser 24/7, es como que no duerme, no, si estabas a medianoche pero te cae el mensaje, bueno, y lo quieren en 2 horas, tenés que hacerlo. Es un trabajo momentáneo del día, básicamente, pero no tiene la característica de la estabilidad. Así que por muy freelance que sea y por muy cool que se escuche, muy probablemente seas un trabajador precario. Algunas de las características que se dan en el trabajo precario son la dificultad para planear un futuro, la dificultad para hacer planes. En generaciones anteriores era muy común hacer planes de familia, de la compra de la casa, de la compra de, etcétera, de una vivienda, de un vehículo. Las cosas tenían un significado eh, permanente, es decir, eran compromisos básicamente de vida. En esta racionalidad freelance, precaria, es difícil hacer planes, puesto que no sabes, no puedes hacer el préstamo, porque no sabes si mañana te quedas sin empleo. Es fácil el despido porque no hay estabilidad. El trabajador básicamente visto en palabras del filósofo Mark Fisher, un británico, como un paquete de tiempo. El trabajador es visto como, bueno, me puede servir en este espacio específico por 15 días y luego adiós. O sea, somos básicamente paquetes de tiempo laboral y no personas o expectativas personales para
muchos empleadores. El trabajo comienza y termina en cualquier momento, el ingreso es irregular, no tienen seguro social, no se ahorra para un retiro, por eso vemos tantas personas de la tercera edad trabajando, pese a que sus condiciones físicas a todas luces ya no son para estar trabajando, pero bueno, si no lo hacen, no pueden comer ese día, así que es una situación realmente dramática. Pero por otro lado también tiene efectos económicos como la poca tributación de parte del Estado, puesto que son trabajadores provisionales o con poca capacidad adquisitiva, entonces tampoco les puede cobrar una renta específica como un trabajador en otro tipo de condición permanente, entonces tampoco contribuyen como, lo suficiente como para mejorar los servicios sociales que podrían ellos mismos disfrutar si estos fueran de alta calidad o fueran al menos eh, los abarcaran a ellos y a su grupo familiar. Por otro lado, al no tener seguro, al trabajar sin ningún tipo de seguro de vida o seguro sobre su salud, están expuestos a accidentes de trabajo, están expuestos, están vulnerables ante cualquier imprevisto que suceda en el ejercicio de sus labores. Esta característica de aislamiento, pues que cada quien es una isla, cada quien busca el sustento para ese día, permite o no permite la colectividad, no permite buscar asociarse, sindicalizarse, no permite la unión de intereses, puesto que cada quien está pero tan concentrado en llevar el sustento a su mesa ese día específico, que cualquier otro tipo de pensamiento, incluso con una con, una, con un efecto político como la asociación, se hace difícil imaginarla y mucho más ejecutarla. Los efectos del trabajo precario son, entre otros, el aumento del estrés, la pobreza, porque quien tiene, posee y sigue en un trabajo precario es difícil que escale socialmente, porque se mantienen ese tipo de empleos, hay meses buenos, hay meses malos, etcétera. Incluso un sector que se me olvidó mencionarlo, es incluso el sector profesional, que puede ejercer individualmente, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros civiles, que también en muchas ocasiones eh, tienen condiciones precarias, ya sea por las condiciones económicas del país, etcétera, pero que no tienen, por decirlo así, la cartera de clientes suficiente como para costearse un nivel de vida que les permita suplir las necesidades de su familia y del mismo profesional. Decíamos en los efectos el aumento del estrés, no se suplen las necesidades económicas, por ende el trabajador está estresado, está frustrado, está en una situación mental deplorable por esa presión enorme de tener que llevar la comida a su mesa, la pobreza, ancianos trabajando hasta el fin de sus días básicamente, hay una menor tributación y por ende menos reinversión en el ámbito social de parte del Estado, porque no le podés quitar la renta a quien no la ha generado. Es decir, el trabajo precario no regenera riqueza, no produce riqueza, sino que solamente alcanza para subsistir el día a día. Se hace difícil la asociación de los trabajadores, los sindicatos básicamente ya no se ven como un instrumento útil, el trabajador se aísla como un individuo a quien solamente su trabajo le puede sacar de donde está. Pero bueno, su trabajo a partir de un vehículo como el trabajo precario tampoco es que lo lleve muy lejos. Entonces es como una especie de círculo vicioso que se da en este tipo de condiciones. Las causas del trabajo precario. Bueno, las causas son difíciles de abordar de forma simple, pero podemos dar un diagnóstico general como lo sería, bueno, el sistema actual en el que vivimos no es suficiente para incorporar toda la mano de obra
existente. Es decir, todos, independientemente de la persona, tenemos la capacidad, la habilidad, o al menos la vocación, o en la realidad la ejecución de una actividad denominada trabajo, y una labor que eh, podría ser o debería ser susceptible de una retribución económica. Sin embargo, toda esta cantidad de personas que somos, es imposible que sea absorbida por el sistema actual. Entonces, tenemos un sistema incapaz de absorber toda la mano de obra existente. Eso es algo que tenemos que tener claro. No existe dentro del sistema actual la capacidad de absorbernos a todos. De ahí que una de las medidas que ha surgido del mismo sistema es promover algo que últimamente hemos visto en los últimos años: la cultura del emprendimiento, la cultura de tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño de tu tiempo, tú puedes generar riqueza, tú puedes llegar a ser exitoso como Mark Zuckerberg, etc. En fin, y te dice, tú puedes hacerlo. Pero bueno, claro, es una posibilidad que ciertas personas puedan ser empresarios, o pueden ser comerciantes, o ser dueños de su propia actividad económica. Sin embargo, bueno, eso no quita que tengan un paso, si vienen de abajo, un paso al menos temporal, por las condiciones precarias del trabajo. Es decir, ellos emprendiendo al inicio de sus negocios puedan tener las características de inestabilidad económica, de pocas horas de sueño, de dificultades para llegar a fin de mes, dificultades para poner comida sobre su mesa. Así que también este emprendedor probablemente tenga estos problemas. Así que con el emprendimiento individual tampoco se soluciona el asunto de la precariedad. Tampoco se soluciona porque incluso pese a la explosión de esta idiosincrasia de, bueno, el emprendedurismo, de nuevos comerciantes, de nuevos empresarios, etcétera, pese a ello, que llevamos casi una década con esa racionalidad, con ese discurso fuerte, incluso los mismos estados se han puesto a dar capitales semillas, a capacitar a nivel financiero, a nivel económico, a nivel incluso de coaching, una especie de coaching para las personas. Pese a ello, los nuevos emprendedores o los nuevos empresarios no han podido absorber a la gran cantidad de mano de obra existente. Entonces, el sistema es incapaz incluso de reproducir agentes que incorporen a esa mano de obra que inicialmente no pudo incorporar a su sistema. Al contrario, genera en muchos de estos emprendedores un sentimiento anti-Estado. De decir, bueno, yo como emprendedor me busco la vida y trato de producir y de generar riqueza, sin embargo, me toca pagar impuestos. Bueno, esa es una crítica directa a eh, la facultad estatal de obtener renta de los ciudadanos. Y, y se dirige ahí, pese a que los emprendedores quieran hacer un esfuerzo personal, pese a todo ello, y que en los últimos 10 años hemos sido bombardeados por esa cultura del emprendedor, del generador de productividad. Pese a ello, lo que hemos visto es una reproducción del trabajo precario. Hace 5 años los repartidores de comida en motocicletas, sin seguros, sin nada de eso, no existían. Sí teníamos repartidores de cada restaurante específico incorporados a sus planillas, pero lo que vemos ahora es una reproducción del trabajo precario. Esta es la primera parte del tema. Continuamos con un segundo video. Gracias.